Buenos días. No, no se escucha porque no estaba hablando. Buenos días. Permítame. Ok, a ver, introducimos ciertos temas relacionados con los circuitos, ¿no? Circuitos eléctricos, más que nada. Vimos los conceptos más importantes que corresponden a lo que es la ley de Ohm, ¿no es así? Ok, vimos lo que es el voltaje, qué es la corriente, qué es la resistencia. Que enfaticé en no confundir el concepto de resistencia con resistor. Resistor es el elemento físico como tal. Y resistencia es la propiedad física, distinto, ¿no? Son igual pero distinto a la propiedad física que tienen los cuerpos, la materia, de poseer cierta oposición al paso de la carga o de la corriente a través de estos mismos. ¿De acuerdo? Mientras más resistencia o oposición al paso de las cargas tiene un elemento, más dieléctrico va a ser como lo es el hule, como lo es la madera, por ejemplo. Y mientras más permita el paso de la carga o corriente eléctrica a través de él mismo, va a tender a ser conductor. Recuerden que esto depende de una propiedad de los materiales, que siendo más específicos es de portadores, es por los portadores de carga que tienen los materiales, ¿no? ¿Qué tan capaces son para aportar carga, para transferir carga? Pero como decía, esto ya es propiedad de estos mismos y es algo que es una propiedad muy interna, muy molecular. O sea, es algo que ya sale del alcance del estudio de lo que tenemos que ver. En este caso, circuitos, ¿no? Y mediante ley de Ohm nosotros sabemos que hay una relación directamente proporcional entre la corriente, el voltaje y la resistencia. Si se aprenden el triangulito ese, que es el triángulo de Ohm, de la ley de Ohm, prácticamente ya tienen las tres fórmulas. Porque si yo tapo lo que yo quiero, por ejemplo, tapo voltaje, bueno, yo sé que voltaje es igual a corriente por resistencia. Tapo, que yo quiero resistencia, pues la tapo, yo sé que es voltaje sobre intensidad, que es corriente, y es intensidad de corriente. Y yo quiero intensidad, bueno, tapo intensidad, que es igual a voltaje sobre resistencia. Y los elementos de un circuito, ¿no? Fuentes de poder, resistores, que son los elementos que van a recibir esta energía, que van a consumir energía. El conductor, que es el material que une todos los elementos, la fuente con los resistores, ¿no? Y el interruptor o disyuntor, que abre o cierra el circuito. Son las partes fundamentales de un circuito, más no son todas. Hay muchos elementos más, sin embargo, esto es lo básico. O sea, en pocas palabras, con esto ya tenemos un circuito. Con esto tenemos un circuito simple y sencillo, eléctrico, ¿no? Como decía, hay elementos más complejos. A ver, permítanme tantito. Ok, hace rato yo le quiero mostrar algo, desde hace rato, desde ayer, y acabo de notar que en efecto, a ver, no, aquí está. Pensé que era un pequeño error que tenía que ver con la aplicación de Zoom, y cuando activaba Zoom tampoco me dejaba utilizar mi programa de circuitos. Pero aquí está, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí tengo ciertos elementos, fuentes, source está en inglés, source, eh, elementos básicos como resistores. Bueno, estos ya son de electrónica, esto no está en nuestro alcance, así que solo vamos a ocupar lo básico, ¿no? Fuentes, hay muchos tipos de fuentes, sin embargo, solamente vamos a ocupar de voltaje. No nos vamos a ver ni fuentes de corriente, ni fuentes dependientes, que son diferentes. Fuentes de voltaje alterno, como la que llegan a tu casa, ¿verdad? No, normal, ¿no? Una fuente de voltaje simple y sencilla. Una pila, una batería, por no decir otra cosa. Una simple batería, una simple resistencia, resistor,
A ver. Transistores, circuitos integrados. No, ya está, con eso. Con eso. Vamos a voltear esto. Voy a unirlos. Vamos a hacer un circuito. El circuito más simple y sencillo que pueda haber, ¿no? Vamos a cambiar el voltaje. 9 volts menos. Vamos a cambiar la resistencia. Que no sea en la escala de los kilo ohms, que sea de ohms. Recuerden, kilos es 1000, así que un kilo ohm son 1000 ohms. Pero no, quiero eso. ¿Qué tal? 218 ohms. Un número no muy cerrado, no muy trillado, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, la ley de Ohm, ¿no? Estamos algo muy básico, algo muy simple, muy sencillo, ¿no? Ley de Ohm. Que me dicen, yo tengo el voltaje aquí, tengo la resistencia de mi elemento, de mi circuito. La pregunta aquí es, ¿qué corriente tendrá el circuito? Bueno, simple y sencillo uso de ley de Ohm, que es un problema de lo más sencillo, lo más básico. No existe nada más sencillo que eso. Yo quiero corriente, tapo corriente, ¿no? Intensidad de corriente. Entonces mi fórmula va a ser voltaje sobre resistencia. Va a ser voltaje sobre resistencia. O sea, yo quiero intensidad de corriente. La fórmula me dice que es este voltaje sobre resistencia. Pues nada más hago lo que se me indica, ¿no? En esta ecuación matemática, ecuación física. ¿Mi voltaje de cuánto es? Mi voltaje era de 9, ¿no? 9 volts. ¿Mi resistencia de cuánto es? Yo la puse de 218, si no mal recuerdo. Va a ser una corriente muy pequeña, muy chiquita. 9 entre 218. ¿Cuánto es? 9 entre 218. Esto es igual a 0.41 amperes. 0.41 amperes. Ampere. Intensidad de corriente se mide en amperes. Amperios. ¿Qué le pasó a mi circuito? Se fue para abajo. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Por aquí tengo algo. Este es un amperímetro. Vamos a prender. Este es el interruptor, ¿no? Que prende mi circuito. Y acorde a esto, el resultado debería ser. El resultado es 41.28, pero ojo, ¿ya vieron qué dice aquí? Miliampere. Miliampere. Miliampere, ahí lo cambié. Perdón. Ok, no, está bien. 41.28 miliamperes. Así como hay, por ejemplo, centímetros y hay milímetros, ¿qué significa esto? Es una escala física también, o sea, son escalas numéricas como decir kiloampere, microampere, miliampere, pues miliampere. Un miliampere es una milésima parte del ampere. Una milésima parte del ampere. Vean que es lo mismo. Vean mi resultado. Vean mi resultado manual, bueno, fue esto. Fue esto, ¿no? Pero si yo quiero transformar esto, a miliampere,
Lo que yo tengo que hacer es dividir esto entre 1000. Y esta cifra dividida entre 1000 me va a dar 41.2. Y pues el 8 también está ahí, vean. 8 aquí está. En mi resultado. 2,8 miliamper. Así que es correcto, lo que hicimos es correcto. Ya vieron, aquí me da el valor de la corriente. Es mi amperímetro, ¿no? Pero quiero que observen algo. Voy a apagar el circuito. Voy a apagar el circuito. Quiero que observe algo. Voy a agregar más elementos, más elementos resistivos a mi circuito, ¿no? Otra resistencia y otra resistencia, más elementos resistivos a mi circuito. Vamos a poner a tutería. De 200 nada más, 200 ohms. Y esta, ¿qué tal si le ponemos de unos 300 ohms? Quiero que observen algo. Añadir resistencias al circuito, 2 resistencias más al circuito. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sí voy a exentar en el examen, me están preguntando. Sí voy a exentar, claro que voy a exentar, obviamente a quien se lo merece. Quien tenga no promedio entre las dos parciales de 9 para arriba, exenta conmigo. Si no alcanza el 9, no exentaste, no exentaron. Ojo con eso. Yo voy a entregar una lista el fin de semana, el sábado y el domingo, voy a subirla a Facebook y a Classroom, una lista con los exentos por grupo. Al parecer de cuarto B prácticamente nadie exentó, pero de cuarto C y cuarto A sí tengo exentos. Yo la voy a subir la lista y ustedes chequenla, ¿sale? Ampere entre 1000. Ampere entre 1000, me preguntas. Sí, si quiero transformar ampere a miliampere, debo de dividir entre 1000. Pero no es necesario. No es necesario hacerlo. Aquí yo lo hice para demostrar lo que me daba aquí, ¿no? Aquí me lo dieron en miliampere. Solamente lo hice para demostrar que estaba bien nuestra respuesta. Pero no necesariamente tienen que transformarlo a miliampere. Entonces, vean que añadir resistencias al circuito, resistores, tienen que saber que existen disposiciones, ¿no? Ahorita van a ver a qué me refiero con que existen disposiciones. Eh, circuitos en serie y paralelo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí dos circuitos, pero este lo voy a cambiar un poquito. Este lo voy a cambiar un poquito. Se lo voy a cambiar un poquito, ustedes van a ver ahorita. Dos disposiciones principales en las cuales podemos tener un circuito son en serie y en paralelo. Estoy seguro que ya han oído hablar de eso antes. Estoy completamente seguro que ya han oído hablar de eso antes. A ver, escuchen, presten atención. Cuando dos elementos están en serie, o dos, tres o más elementos están en serie, están conectados entre sí por un nodo. ¿Qué es un nodo? Es la pregunta. Un nodo es el punto. Un nodo es el punto en donde se intersectan dos o más elementos en un circuito. Voy a resaltarlos aquí con un puntito.
Imaginen que no existe esto, ¿eh? Esto es un amperímetro, pero imagínense que no está ahí. Imagínense que no está ahí. Imaginen que no está ahí. Porque si no, lo tendríamos que considerar como otro elemento del circuito. Pero no, no, no. Imagínense que no está ahí. Ese amperímetro es nada más para demostrar la corriente, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínense que no está ahí. Ahora, vean los puntitos que yo puse. Bueno, los puntitos que yo puse ahí son nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto donde se intersectan dos o más elementos. Por ejemplo, esta resistencia y esta resistencia comparten este nodo que tengo aquí. Comparten este nodo. Y solo un nodo. Esta resistencia y esta resistencia comparten un nodo. ¿Cuál? Este nodo. O sea, es el punto donde intersectan dos o más elementos. Dos o más elementos. Esta resistencia con la fuente de voltaje tienen este nodo que comparten, porque esos dos elementos se conectan a través de aquí. Vean los nodos como el punto de conexión de los elementos, ¿no? Bueno, un elemento en serie comparte con otro únicamente un nodo. Solo uno y ya. No comparte otro nodo. Solo uno. Y bien, y van sobre el mismo conductor. También se podría decir, ¿no? Es un elemento en serie. Esto que tengo aquí arriba es un circuito en serie. Un circuito en paralelo, cada elemento un elemento cuando está en paralelo con otro comparte en común los dos nodos. No solo uno, los dos. Vean esto. Este resistor con este comparten tanto el nodo de arriba. Esto en realidad es un nodo. O sea, aquí tengo dos puntitos, ¿no? Aquí tengo dos puntitos. Ahí ya lo eliminé. A ver, espérame. Aquí tengo dos puntitos. Pero en realidad, ojo, mucho cuidado con eso, en realidad es un nodo. En realidad es un nodo. Quería moverlo para que se viera más claro eso. Olvídense de esta resistencia. Vean que en un solo nodo se conecta esta y esta. Y también en otro solo nodo se conectan igual. O sea, los dos nodos los comparten. Los dos nodos los comparten. A ver. Ahí está. Ok, ese es un elemento en paralelo, ¿no? Un elemento paralelo son elementos que comparten ambos nodos entre sí. ¿Dónde se nota aquí más? Se nota más en esta resistencia con esta fuente de voltaje. Vean, los dos nodos se conectan entre ellos mismos. Vean, los dos. Si se dan cuenta, todos los elementos en este circuito están en paralelos. Las tres resistencias con la fuente de poder. Todo está en paralelo en ese circuito de abajo. Pero tener una conexión en paralelo y una conexión en serie afecta en mi circuito. Claro que afecta. Vean esto. Hace rato, anteriormente, a mí me daba aquí arriba en este amperímetro, me daba 41.28 miliamperes. Pero cuando yo añadí elementos al circuito en serie, al circuito en serie, ya vieron qué pasó con la corriente. Se hizo más pequeña, ¿no? Disminuyó. Ahora es una corriente de 12.54 miliamperes, cuando era de 40 y algo. ¿Lo notan? Ahora, en un circuito paralelo, ¿qué ocurrió? Ocurrió exactamente lo opuesto. En un circuito con los elementos en paralelo,
La corriente aumentó casi al triple. Vean, 116.3 miliamperes con los elementos en paralelo. Vean cómo se ve afectado esto, ¿no? ¿Cómo se ve afectado esto? ¿Qué pasa aquí? Vamos a dilucidarlo, ¿no? Bueno, primero que nada ustedes deben de saber lo siguiente, y lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir aquí abajo. Vamos a sacar la corriente de este circuito de manera manual. Vamos a corroborar el resultado. Estamos de acuerdo que esto es un circuito que tiene las resistencias o sus elementos resistivos en serie. En serie. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí. Circuito en serie. Los elementos entre sí solo comparten un nodo en común. Característica fundamental de un circuito en serie. Característica fundamental de un circuito en serie. La corriente, o sea, intensidad I, que transita Ojo, esta es una propiedad importante de los circuitos en serie. Lo que acabo de escribir. La corriente que transita en un circuito en serie va a ser la misma para todos los elementos. Es decir, que en este circuito en serie, esta corriente de 12.54 miliamperes es la misma corriente para esta resistencia de 200, es la misma corriente para esta resistencia de 218 y es la misma corriente para esta resistencia de 300. En un circuito paralelo no ocurre eso. En un paralelo la corriente va a ser diferente en cada elemento. Se va a dividir en cada elemento. Bien, entonces, nosotros notamos que si al agregar elementos al circuito en serie, la corriente va a ir disminuyendo. Porque a mayor resistencia, mayor paso a la mayor oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, mayor resistencia, la corriente en el circuito va a ir disminuyendo. ¿De acuerdo con eso? Entonces, ¿qué ocurre? Notamos que en un circuito en serie podemos sumar las resistencias. Elementos resistivos en serie se pueden sumar para tener una resistencia equivalente. O mejor también conocida como R. A ver. Así, resistencia equivalente. Solo sumo y se me acabó mi problema. Si yo quiero, por ejemplo, hallar la resistencia equivalente de mi circuito que está arriba, mi ejemplo que tengo arriba, nada más tengo que sumar las resistencias. Ojo con las escalas, todas están en ohms, no hay kilo ohms, así que no me preocupo. Resistencia equivalente. ¿No es así? Entonces, y sí, acabo de leerte, Oscar, tienes razón, como las series navideñas. No todas, algunas, no todas, pero las series navideñas, si tú quitas un foquito, pues apaga, ¿no? Pues eso ocurre aquí, ¿no? Lo mismo. Si yo quito un elemento del circuito,
Si yo quito un elemento del circuito, obvio, sería desconectarlo más bien, ¿no? Se abre el circuito, pero nada más que aquí no puedo abrir el circuito. No me lo permite. Ahí está. Si se abre el circuito, ¿cuánta corriente transita por el circuito? Nada. Nada, porque el circuito está abierto. Ojo, que para que transite corriente por un circuito eléctrico tiene que estar cerrado. Si está abierto, no hay nada. No hay nada ahí. Tiene que cerrarse el circuito para que transite corriente. Por eso pasa con los elementos en serie, que cuando yo desconecto algo en el elemento en serie, eso no se conectó bien. Cuando yo desconecto algo, el circuito deja de funcionar. El circuito deja de funcionar. Entonces, vamos a sacar la resistencia equivalente de este circuito en serie. Solo se suman, que es 200 más 300 más 218. ¿Cuánto es esto? Son 718, ¿qué? Ohms. Esta es mi resistencia equivalente. En teoría, si yo transformo este circuito a uno con una sola resistencia, con este valor, sería exactamente lo mismo. Ah, pues vamos a probar. Vamos a probar, a ver si es cierto, a ver si no estoy mintiendo. A ver si no estoy mintiendo. Vamos a quitar estos elementos. Vamos a quitar estos elementos que están aquí. Sí, ya cállate. Y vamos a poner el valor que acabamos de hallar, ¿no? Es de 718. Ya puse el valor, a ver. Y ¿lo perciben o no lo perciben? ¿Es o no la misma corriente la que transita por el circuito de abajo al circuito de arriba? ¿Es o no la misma corriente? Por supuesto que es la misma, porque a pesar de que las resistencias, o sea, en la cantidad de resistencias y sus valores son diferentes, aquí solo tengo una de 7 y 18, aquí tengo 3 en serie, ojo, están en serie. Esto es una resistencia equivalente, se llama así porque equivale al circuito original, o sea, lo simplifico. Verlo como reducir términos en una ecuación matemática. Ah, bueno, esto es lo mismo, reducir, simplificar el circuito. Lo simplifiqué y es lo mismo, es equivalente, es lo mismo tener una resistencia de 7 y 18 que tener 3 resistencias en serie de estos valores. Y bueno, estamos de acuerdo que así es más fácil yo hallar la corriente de manera manual, utilizando la ley de Ohm. Utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm que me dice para hallar corriente es igual a voltaje sobre resistencia, en este caso es de 718. Si dividimos 9 entre 718, 9 entre 718, esto nos da 0.0125. Igual a 0.0125 amperes. Aquí me lo está dando en miliamper. Aquí me lo está dando en miliamper. Por eso aquí es decimal, ¿no? Pero si yo divido esto, perdón, si yo multiplico esto, esto es amper. Bueno, por un factor por 1000, ¿no? Yo voy a transformar amperes a miliamper. ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico por 1000, es multiplicación, perdón. Si yo multiplico esto por 1000, el puntito se va a recorrer 3 espacios. 1, 2, 3. Tendría que sería 12.5 miliamper. Y es lo que me dice aquí, 12.54. Así que estamos bien. Eso es para los elementos en serie, un circuito equivalente. Para elementos en paralelo es diferente. En paralelo es diferente. Estamos de acuerdo que en paralelo la resistencia va disminuyendo porque la corriente va aumentando. O sea, un elemento en paralelo es lo opuesto al serie. El serie opone más resistencia. El paralelo cada vez opone menos resistencia conforme menos elementos yo voy metiendo. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, en los elementos en serie hay lo que se llama ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que el voltaje en elementos en serie se va a distribuir por todo el circuito en función de la resistencia de cada elemento. ¿Qué indica esto? Esto indica que esta batería de 9 volts
9 volts los va a repartir entre las tres resistencias. Pongan ustedes que esta va a recibir 2 volts, esta va a recibir, ¿qué serán? Unos 3 volts y esta 4 volts. 2, 3, son 5 y 4, 9, sí. La suma de los voltajes de las resistencias de un circuito tiene que dar al voltaje de la fuente, siempre. Siempre. Y esos son los elementos en serie. Pero en elementos en paralelo, cambia. En paralelo, el voltaje es el mismo para todos los elementos que están en paralelo. Así que este elemento en paralelo con este tienen el mismo voltaje. Y este también tiene el mismo voltaje que estos dos. ¿Cuál es el voltaje? El de la fuente. La fuente está en paralelo con los tres. ¿Qué quiere decir? Que los tres resistencias tienen un voltaje de 9 volts. Porque están en paralelo. Elementos en paralelo comparten el mismo voltaje. Si se dan cuenta, es lo opuesto. Dense cuenta, ¿eh? Elementos en serie, la corriente es la misma para todo el circuito, pero el voltaje va a repartirse entre los elementos. En elementos en paralelo, el voltaje es el mismo para todos los elementos, pero la corriente se va a repartir en todas las ramas. Imagínense una corriente imagínense que es una tubería de agua, que va al agua y se reparte por todas las ramas, ¿no? Bueno, pues eso es corriente que se reparte por todas las ramas. Por eso, la corriente disminuye aumenta en un elemento que está en paralelo, porque los tres resistencias con el mismo voltaje demandan diferentes cantidades de corrientes, y esas corrientes se van sumando. Algo que se conoce como ley de corrientes de Kirchhoff. De hecho, eso lo voy a encargar de tarea. Hoy lo voy a encargar de tarea. Es algo rápido y sencillo, así que se lo voy a encargar para el sábado, para mañana. Es rápido y sencillo. Otra cosa, ya acabó el tiempo, pero otra cosa, no sé si ya les dijeron la fecha del examen, no sé si ya les dijeron cuándo toca. ¿Cuándo toca el examen? ¿Es el martes o es el jueves de la siguiente semana? No me acuerdo. ¿Quién me lo recuerda? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe cuándo es el examen de física? Yo tengo la fecha, pero no la tengo a la mano ahorita. ¿30 de junio? Que hay martes. Chicos, yo voy a mover mi examen. No va a ser el 30 de junio. Mi examen lo voy a pasar hasta el final del final. ¿Cuándo es el último día de examen de ustedes, chicos? ¿Cuándo es el último día? ¿Quién me dice? ¿Cuándo acaban los exámenes? ¿Qué día acaban? ¿Alguien que me diga qué día acaban los exámenes? ¿El 12 de julio? O sea, ¿el 12 de julio es el último? El 12 de julio es el último. ¿El 12 de julio qué cae? 12 de julio cae jueves. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Yo sé que los viernes no hay clases prácticamente, pero el examen lo voy a poner el viernes. Sí, chicos, el examen lo voy a poner el viernes 13 de julio. Lo voy a pasar hasta el final del final. El examen, ojo, no quiero que después hayan pretextos. El examen va a ser el 13 de julio. 3 de julio, y lo repito y lo reitero, 3 de julio el examen viernes. Vamos a tener otros 2 días más porque yo considero que necesito más días para seguir viendo circuitos. Al menos estos 2 días que me falten. Y ya, eso es importante. ¿Va a haber exentos? Sí, yo exento con 9 para arriba, pero a veces, ya me conocen, a veces hago algunas excepciones, pero eso va a depender de su comportamiento, de cómo si entregaron bien todas sus tareas, si participaron, si hicieron todo eso y alcanzan al menos un 8.5, puede que los exenten, puede. Esto lo dije por un comentario que me hicieron en el chat. Ok, entonces, ni más que decir ahorita, ya se acabó muchísimo, por mucho el tiempo me lo comí. Nos vemos el próximo martes, el examen va a ser el 13 de julio, lo voy a recordar en Classroom y en Facebook para que lo tengan en mente otra vez, para que no se preocupen para el martes vamos a seguir teniendo clase normal y yo voy a encargar una tarea de investigación, no son problemas, es sencillo, sale, por eso lo voy a pedir para mañana o para el sábado, va a ser nada más investigar. Bien, chicos, sin más por el momento, nos vemos. El examen es el viernes 13 de julio. Cambio la fecha. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Pueden retirarse. Seguimos haciendo circuitos la próxima clase. Bye.